Nos encontramos ante una oportunidad que impulsará a nuestra isla a nuevos horizontes. La Ley 2022, ahora Ley 60, es una ley que inyecta capital en sectores vitales de nuestra sociedad y que ya ha generado sobre 60.000 empleos, más de 240 millones anuales en recaudos y sobre 15 millones anuales en donaciones caritativas. A pesar de la desinformación de los mismos de siempre, es hora de descubrir la verdad. El verdadero incentivo es un mejor Puerto Rico para todos. Visita impulsoboricua.com. Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico. En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros. La ley los llama inversionistas residentes, que mueven su vivienda principal a la isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas. El año pasado, Wardak fue acusado por su expareja de violación mediante una demanda presentada en Nueva York. Wardak, ahora un productor de música, negó los hechos. Aaron Beck, un contratista estadounidense, fue referido al Departamento de Justicia luego de que su firma apareciera en la venta fallida de 1 millón de pruebas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico. 2 meses después, todavía bajo investigación, Beck obtuvo un decreto de Ley 22. En el 2019, fueron acusados de fraude, en casos separados, Lancelot Patrice Michel de Monsegur y Michael Williams, ambos beneficiarios de Ley 22. De Monsegur se declaró culpable de procesar pagos fraudulentos con tarjetas de crédito. A Williams le fue asignado un síndico y sus cuentas bancarias fueron congeladas luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, lo acusara de apropiarse ilegalmente de fondos de sus clientes. Rishi Shah y Esrada Agarwal obtuvieron decretos de Ley 22 en el 2019. Ese mismo año, fueron acusados de fraude por la SEC por mentir a inversionistas, clientes y auditores de su compañía. Shah y Agarwal, quien no reside en la isla, tienen más de $10 millones embargados por el gobierno de EU, incluyendo dinero que está en bancos de Puerto Rico. Una investigación colaborativa de varios medios reveló en octubre de 2020 que Euro Pacific Bank, una entidad registrada en Puerto Rico, está bajo investigación por un presunto vínculo con una red internacional de lavado de dinero. Los socios principales del banco, Peter Schiff y Mark Anderson, tienen decretos de Ley 22 desde 2017. Christopher Johnston, acogido a la Ley 22 en el 2017, fue acusado en septiembre pasado por la Fiscalía Federal de New Jersey de fraude y robo de identidad junto a 2 de sus socios. Johnston está libre bajo fianza y no puede viajar a Puerto Rico. Kate St. Clair, otro beneficiario de Ley 22, anunció más de $200 millones en inversiones para la isla. 6 años después, los 4 proyectos hoteleros y un film district, que prometió, están sin comenzar o sin terminar. El inversionista además enfrenta demandas por cobro de dinero, una disputa financiera con el contratista de uno de los hoteles y una querella del Departamento de Asuntos del Consumidor. En mayo se radicaron cargos criminales contra Salil Zaveri por matar de varios disparos a un perro en un campo de golf con un arma Glock. Zaveri, quien se acogió a Ley 22 de enero de 2016, dijo que se declarará culpable. En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, DEC, nunca auditó a las 3,31 personas acogidas a la Ley 22. A pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto. La agencia no verificó los informes anuales que cada beneficiario debe rendir cada año, su única herramienta de fiscalización. Esta semana, el DEC envió por primera vez 1,086 notificaciones de incumplimiento beneficiarios de Ley 22 por no entregar estos informes. Reconoció la agencia al Centro de Periodismo Investigativo, CPI, la agencia nunca ha revocado uno de estos decretos. El estatuto permite cancelaciones solo cuando se solicita la exención contributiva mediante fraude o información falsa. El historial de algunos beneficiarios del incentivo refleja además fallas en la verificación del trasfondo de las personas que solicitan un decreto. El fracaso de la Ley 22 no se debe solo a manzanas podridas. Una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020. Refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local.
al menos 91 inversionistas residentes de la muestra tienen familiares que también obtuvieron decretos de Ley 22 a título personal. Solo por estar emparentados con el inversionista principal, sin que el gobierno conociera en qué invierten, si en algo. Hay personas retiradas y empleados de compañías de tecnología, bienes raíces, financieras, startups y bufetes que se mudan a la isla para trabajar remoto, sin realizar mayores inversiones o ningún negocio aquí. Por ejemplo, Richard Shinto fundó la Asociación de Productos Medicare y Medicaid de Puerto Rico, MAPA, en el 2008 y es el principal oficial ejecutivo de MMM desde hace más de una década. Jim Odrovinak es el principal ejecutivo de MCS desde el 2011. Ambos obtuvieron decretos de Ley 22 en el 2016. En ese momento, la ley exigía que la persona que solicitaba el decreto no hubiera residido en Puerto Rico los 15 años anteriores. Este requisito se redujo a 10 años en 2019. Odrovinak que se mudó a la isla en el 2016. Su biografía en la página de MCS dice que vive en Condado desde el 2012 y que presidió MAPA del 2012 hasta el 2016. Al ser confrontado con este dato, el ejecutivo dijo que trabaja en Puerto Rico desde el 2011, pero viajaba a la isla desde su residencia en trabajó para MCS desde el 2011, aunque mantuvo su residencia en Tampa. Liana Odrovinak, su esposa, también tiene un decreto de Ley 22. Son muchos los que han promocionado la Ley 22 desde una tarima, pero la audiencia es distinta esta vez. Anarchapulco es una convención anual dirigida a personas que piensan que el libre mercado debe regirlo todo y el Estado no interferir en nada. Una visión política que se ha denominado como anarcocapitalismo. Puerto Rico, según Sam Bolanik, es una oportunidad única para estas personas. No es un país del tercer mundo. Puerto Rico es como America Light, el gobierno está totalmente en bancarrota. Pero eso es una ventaja porque no pueden pagar a nadie para que te vigile. A mí me gusta, dijo Bolanik en el 2018, dirigiéndose a inversionistas de monedas virtuales como el Bitcoin, un tipo de dinero digital no regulado. No recomendaría esto porque no estoy 100% seguro, pero creo que está bien si pasas 3 meses en Estados Unidos, 4 en Puerto Rico y 5 paseando por Europa comiendo croissants. Lo que sí les aseguro es que nadie está vigilando, dijo Bolanik en Anarchapulco. Es surfer, vive en Rincón y alquila propiedades en Airbnb, aunque no hay ninguna compañía registrada bajo su nombre en la isla. En el 2014 consiguió su decreto, un contrato con el gobierno que le otorga el beneficio de la Ley 22 hasta el 2035. Hasta el año pasado, la antigua Oficina de Exención Contributiva Industrial, OECI, administró la Ley 22 y otros 9 incentivos con poco más de una docena de empleados. La OECI recibía los informes anuales que requiere la ley y que nunca fueron auditados. En abril, el CPI demandó al DEC para obtener parte de la información de los informes recibidos. Pero el gobierno intenta argumentar que son confidenciales y que su publicación ahuyentaría a los inversionistas. En una entrevista con El Nuevo Día, el DEC aceptó fallas en su fiscalización de la Ley 22 y anunció una auditoría para este año. La agencia dijo al CPI que espera tener sus primeros hallazgos antes de culminar el 2021. La auditoría del DEC incluye corroborar si residieron en Puerto Rico, si donaron $5,000 a una organización sin fines de lucro y si rindieron sus planillas contributivas e informes anuales. El DEC dijo además que creará una división de fiscalización y cumplimiento que se dedique exclusivamente a la revisión del cumplimiento de los decretos. Pero en mayo el secretario de la agencia, Manuel Cidre, dijo en una vista presupuestaria que los recortes de casi $50 millones al DEC para el próximo año por parte de la Junta de Control Fiscal ponen en riesgo este tipo de esfuerzo. La organización Act 20/22 Society, que agrupa a beneficiarios de los incentivos en la isla, no reaccionó a los hallazgos de la investigación. La cantidad de planillas de contribución sobre ingresos radicadas por los beneficiarios de la Ley 22 no cuadra con el número de decretos otorgados. Para el año contributivo 2019, Hacienda recibió 1,044 planillas de individuos con el incentivo, mientras que para esa fecha, el DEC tenía más de 2.400 decretos vigentes, es decir, había sobre 1,350 planillas menos que los decretos emitidos. Las explicaciones de ambas agencias para este desfase es que algunos individuos rinden planillas en conjunto con su pareja y que el
decreto se otorgó a personas que no se han mudado a la isla o que desistieron del proceso, por lo que no tenían que rendir planillas. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, aceptó que de igual manera pudo haber incumplidores. El Código de Incentivos, al que se integró la Ley 22 de enero de 2019, les requiere a los beneficiarios rendir una planilla anual ante Hacienda. Antes de la integración, la ley tenía el mismo requisito, por lo tanto, el número de planillas sometidas debería guardar relación directa con la cantidad de decretos vigentes al cierre de cada año contributivo. La diferencia entre planillas y decretos existe desde el comienzo del programa en el 2012 y cada año es más marcada, según los datos evaluados. Desde febrero, Hacienda anunció que, al igual que el DEC, fiscalizará directamente el cumplimiento de las personas acogidas a la Ley 22. El secretario Parés, quien ocupa el cargo desde el 2019, dijo que no auditó el cumplimiento de beneficiarios de la Ley 22. Antes, porque quiso priorizar sus recursos en la digitalización de la agencia. Hacienda está en espera de que el DEC tenga mejor visibilidad sobre quienes tienen decretos vigentes bajo esta ley. Una vez tengan esa información, vamos a proceder a comparar con nuestros récords, dijo Parés. Según él, la agencia que dirige procesa las planillas de la Ley 22 sin ningún tipo de escrutinio más allá de los controles normales que aplica ordinariamente y solo cuenta con un estimado de planillas que deben recibir de aquellos acogidos al beneficio contributivo. El CPI pidió estos estimados, pero la agencia no los proveyó, el gobierno no te sigue, no te supervisa, y el IRS no nos ha hecho nada. Es una oferta única, dice en un vídeo Lobo Tigre, un inversionista de la industria de la minería de metales con decreto bajo la Ley 22. Llegó a la isla en el 2014 y describe su experiencia como vivir en un paraíso con bolsas de basura flotando en el viento. El Servicio de Rentas Internas, IRS federal, ya advirtió que vigila de cerca el uso de este incentivo. En febrero, la agencia incluyó a los beneficiarios de la Ley 22 en una lista de exenciones contributivas con prioridad para ser fiscalizadas. Un abogado que pidió permanecer anónimo dijo al CPI que conoce de múltiples órdenes de parte de autoridades federales, en las que requieren información financiera de varias de estas personas, para no pagar contribuciones NE. Los beneficiarios de la Ley 22 deben convertirse en residentes bona fide en la isla y enviar una notificación formal al IRS. También deben demostrar que no mantienen una conexión más cercana con cualquier otro lugar NE. En la muestra analizada, se identificaron al menos una decena de casos de beneficiarios con negocios principales fuera de Puerto Rico, o que no identifican a la isla como su lugar de residencia. Vídeos de los hermanos Paul. Entre 2013 y 2014, el inversionista Nicholas Prouty fue el personaje símbolo de la Ley 22. Oriundo de Nueva York, obtuvo el beneficio de la exención contributiva en 2013 y se mudó a Puerto Rico. Anunció inversiones millonarias y empleos, adquirió el complejo de viviendas Ciudadela en Santurce, el cual se encontraba en quiebra, y la Marina Puerto del Rey en Fajardo. 5 años después, la imagen de Prouty fue sustituida por los Crypto Guys, capitaneados por Brock Pierce, negociante de las criptomonedas. Y más recientemente, por los personajes de Internet y ahora boxeadores, los hermanos Logan y Jake Paul. En el 2017, la administración de Rosselló Nevares enmendó la ley para flexibilizar el proceso de solicitud del incentivo y eliminó el requisito de auditoría de la OECI. También estableció una aportación anual de $5,000 a organizaciones sin fines de lucro. La aspiración de nuestra administración es que en los próximos 4 años podamos saltar de lo que siempre han sido unos cuantos decretos, casi 1,000, a 10,000 decretos de personas que vengan a aportar, a traer capital nuevo, que no estaban en Puerto Rico y que vengan a potenciar la economía, dijo Rosselló Nevares en verano del 2017. 4 años más tarde, la expectativa de Rosselló Nevares no se cumplió. La cantidad de decretos otorgados a junio de 2020 era de 3,040, un 30% del objetivo. Pero con la ley más laxa y la falta de fiscalización, el perfil del beneficiario de Ley 22 cambió del ejecutivo en corbata a la de un turista en vestimenta de playa. En vez de anunciar empleos o inversiones, Jake Paul aparece en las redes sociales en un puente mostrando sus nalgas o corriendo un jeep por la playa a alta velocidad sobre el área de anidaje del Tinglar. Saveri mata a un perro de varios tiros en un campo de golf.
El exgobernador es consultor de este bufete, llegó allí a través de uno de los socios de SPG, Mark D. Grossman, beneficiario de Ley 22 desde el 2015. García Padilla aseguró que no conoció a Grossman hasta después de salir de la fortaleza. Aunque presupone que estaba acogido a la Ley 22, dijo que nunca le preguntó a Grossman si tenía el incentivo. Los beneficiarios de Ley 22 como Grossman y el millonario desarrollador Prouty se convirtieron en la excepción. Y esto se sabe desde el 2019, cuando el mismo gobierno reconoció que más del 80% de los beneficiarios cuentan con menos de $10 millones en su chequera. Según un informe de ese año de la firma Estudios Técnicos, en el 2019, tras una reunión con la exgobernadora Wanda Vázquez, Prouty dijo que la Ley 22 necesitaba ser evaluada. Lo que me gustaría ver es más inversión de esa comunidad en Puerto Rico, dijo en aquel momento. El CPI solicitó una entrevista a Prouty, pero no respondió. En el centro, Brian Tenenbaum, a la derecha, Nicholas Prouty. Foto del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. No mueven la aguja. Bolañic contó en Anarchapulco que cuando llegó a Puerto Rico en el 2014, preguntó dónde vivían los hippies y los artistas en la isla. Le dijeron que en Rincón. En 2 semanas compré un carro y una casa, la puse en Airbnb, y desde entonces todo ha sido mayormente rosas y unicornios, dijo en el 2018. 2 años después, Bolañic demandó al gobierno de Puerto Rico. Quería que se anulara el toque de queda establecido por la gobernadora Wanda Vázquez por la pandemia del COVID-19. La demanda decía que Bolañic no podía disfrutar de la playa como aficionado al surfing, y que la orden afectaba sus negocios de Airbnb y 6 empleos de construcción que tenía en una propiedad de Aguada. Entre 2015 y 2019, los casi 2,000 beneficiarios de Ley 22 que había crearon poco más de 4,400 empleos directos, según Estudios Técnicos. Es decir, menos de 3 empleos por cada decreto. La misma firma estimó que, entre 2012 y 2015, casi 500 beneficiarios de Ley 22 crearon 2,500 empleos. A pesar de que cada beneficiario debe precisar el número de empleos creados cada año, el gobierno no ha querido publicar este dato más allá de los estimados de Estudios Técnicos. El Código de Incentivos exige al DEC que divulgue esta información anualmente mediante un informe sobre todos los incentivos contributivos. El último y único informe de esta naturaleza, correspondiente al año fiscal 2019 a 20, deja en blanco el renglón de empleos creados o comprometidos bajo la Ley 22. El mismo informe de Estudios Técnicos dice que la creación de empleos está mayormente atada a la Ley 20 y no a la Ley 22, recordó el economista Caraballo Cueto al inicio. El gobierno hablaba de la Ley 22 en conjunto con la Ley 20, que impone una tasa contributiva reducida de 4% a compañías que exportan servicios desde aquí. El paquete de leyes era la punta de lanza de un programa de justicia social y económica para los ciudadanos norteamericanos que viven en Puerto Rico, dijo el exsecretario del DEC Alberto Bacó en el 2013. Su predecesor y autor intelectual de ambas leyes, José Pérez Riera, las llamó Yin y Yang. La Ley 22 traerá personas que comprarán propiedades, lo que ayudará a la construcción. También comprarán carros y gastarán dinero en tiendas y restaurantes. Y la Ley 20 traerá desarrollo económico, y lento pero seguro, una nueva fuente de ingreso para el gobierno, añadió Bacó entonces. Pero en la mayoría de los casos, no hay un yin y yang. En la muestra de 304 beneficiarios de Ley 22, el CPI identificó a poco más de 90 con negocios bajo la Ley 20, apenas un 30% de la selección. Los datos de Estudios Técnicos publicados en el 2019 lo anticipaban. Entre 2015 y 2019, solo el 27% tenía negocios acogidos a la Ley 20. Hacia donde tenemos que movernos no es hacia sobreestimar las migajas que pueda dejar un incentivo, sino mirar cómo sacarle el máximo, dijo Caraballo Cueto. Una manera de hacerlo, según el economista, es exigir un mínimo de empleos. El gobierno también debe imponer la tasa contributiva apropiada. No sé de dónde el gobierno saca tasas de 0% o 4%. De dónde salen esos números, es algo que es bastante arbitrario. Creo que hay que buscar mejor cuál es la tasa contributiva óptima para sacarle provecho al incentivo, dijo. Kenneth Rivera, por su parte, recomendó monitorear más quién recibe el beneficio y exigirle una inversión mínima en la isla a cambio.
Tal vez se debió haber sido un poquito más formal en los requisitos de a quién le vamos a dar esto, y decir, espérese. Usted tiene que venir con 1 millón de pesos para invertir, opinó el CPA y abogado. A finales de abril, la Cámara de Representantes dio paso a una investigación sobre el cumplimiento y rendimiento de la Ley 22. Con el fin de determinar si el estatuto debe modificarse o derogarse, la Comisión Cameral debe informar sus resultados en o antes de 6 meses. En el Senado, María de Lourdes Santiago y José Vargas Vidou presentaron un proyecto a principios de cuatrienio para derogar las leyes 20 y 22. Pero no ha sido atendido en la Comisión de Hacienda de ese cuerpo legislativo que preside el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza.